Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. Para los hermanos Rockefeller, los años de guerra supusieron una relajación de la disciplina paterna y una época de correcciones a medio plazo en el rumbo de sus vidas. Nelson, el único que podría haber repetido la carrera de su abuelo en el campo del petróleo, descubrió que para bien o para mal, lo que le interesaba era alcanzar poder político en Washington. John III, fuera de la sombra del padre por primera vez en su vida, estaba dispuesto, como decía, a encontrar un auténtico interés. Lawrence había descubierto el modo de aunar su talento para ganar dinero con la fascinación por las nuevas tecnologías tan importantes en defensas y armamento. David había comprobado que la mejor de todas las alternativas viables era entrar en el Chase Bank. Solo Winthrop vagaba sin objetivos concretos, pero sus futuros errores no serían ya pecadillos juveniles, sino equivocaciones de adulto. Igual que sus hermanos se había hecho mayor, y si al empezar la guerra seguían siendo los hijos de Mr. Rockefeller, al finalizar la contienda eran los hermanos Rockefeller. Volvieron a su casa llenos de confianza en la capacidad de su generación para actuar en el mundo y en su propia capacidad para relevar al padre en el control de la familia. En 1940, antes de que Estados Unidos entrara en guerra, se habían coaligado constituyendo el Fondo Hermanos Rockefeller para organizar sus propias actividades filantrópicas. En los artículos estatutarios figuraba una intención explícita que más bien parecía preámbulo a un documento constitucional. Los abajo firmantes, por ser hermanos y tener intereses y objetivos comunes, nos hemos reunido en nuestro deseo de continuar la tradición de servicio público y audaz liderazgo establecida por nuestro abuelo y proseguida y ampliada por nuestros padres. Uniendo nuestros esfuerzos y coordinando nuestras actividades, esperamos ayudar con mayor eficacia a la conservación y desarrollo de la forma republicana de gobierno y al sistema de libre empresa, que a nuestro entender han sido factores fundamentales en la transformación de Estados Unidos en una nación poderosa de ciudadanos libres. En consonancia con estas convicciones, estamos dispuestos a supeditar intereses personales e individuales, siempre que sea necesario, para alcanzar objetivos más amplios. Nos proponemos utilizar nuestras capacidades individuales y los recursos materiales de que disponemos para profundizar en tales objetivos. Actuando unidos con un propósito común, nos hallaremos en mejor disposición no solo para promover nuestros intereses mutuos, sino también para fomentar y realizar nuestros intereses individuales. Somos libres de emprender carreras independientes y distintas, aprovechando al mismo tiempo nuestros diversos intereses para la consecución de objetivos comunes. En consecuencia, constituimos una asociación cuyo objetivo es llevar a cabo los propósitos anteriormente expuestos. Pearl Harbor les había impedido en parte ponerse manos a la obra, pero ahora, 6 años después, regresaban a las oficinas del piso 56 del edificio RCA en el centro Rockefeller para reemprender lo que habían pospuesto. Al trasladar la oficina de la histórica dirección de Broadway 26, su padre les había reservado un lugar a cada uno, a pesar de que por entonces Winthrop se encontraba trabajando en los campos petrolíferos y David era todavía estudiante. El espacio central de la suite 5600, como se denominaba al cuartel general de la familia, alojaba los pesados muebles del que había sido despacho de Junior en las últimas décadas, un reflejo de su personalidad formalística, de igual modo que los cuadros modernos, semejantes a manchas de color, reflejaban la personalidad de los hermanos en sus respectivos despachos. No hacía falta entender mucho de decoración para comprender que los dos estilos se repelían. John III diría después: fue una época muy movida. Nos reunimos y decidimos que había que hacer una redistribución de responsabilidades. En Nelson recayó la responsabilidad del Centro Rockefeller, en John la de la fundación. Lawrence se encargó de la Jackson Hole Preserve Inc. y los demás asuntos de conservación de la naturaleza. Winthrop tomó las riendas de la Urban League y del Colonial Williamsburg, y David entró en el consejo de administración del Instituto de Investigación Médica.
que pronto se llamaría Rockefeller University y se responsabilizó de la iglesia Riverside. Hubo una cierta confusión, comprensible, pero en general las cosas parecían funcionar como Junior siempre había esperado. Tenía 70 años, pero se encontraba perfectamente a la vez que gozaba de su inmenso prestigio, y muy lejos de pensar en jubilarse, esperaba seguir trabajando con sus hijos en aquella estupenda coyuntura de oferta y demanda nacionales por bastante tiempo. John Lowood, el abogado de Milbank que había ido a Washington con Nelson y ahora volvía con él, evoca su visión de aquella oficina parecida en su estructura a un sistema solar. El señor Rockefeller Jr. era el Sol y sus hijos los planetas. Si alguno de ellos se aproximaba demasiado, se quemaba, y si se apartaba excesivamente, giraba por el espacio. Era una situación pensada para que los muchachos encontraran la órbita perfecta en torno al Padre. No obstante, era algo que distaba de ser la armonía platónica de las esferas. Bajo la apariencia de cooperación unitaria y absoluto decoro que los Rockefeller consiguieron mantener aún en momentos de enormes tensiones entre ellos, existía entre los hijos el conflicto de la pugna por la hegemonía y un acuciante deseo de sacudirse la autoridad paterna. Como de costumbre, Nelson era el centro. Estaba acostumbrado a Washington, en donde uno podía llegar tan lejos como su capacidad de maniobra política se lo permitiera, y no le complacía volver a una situación regida por un orden más restrictivo, un orden, sobre todo, inconciliable con los cambios que él había experimentado en los últimos 5 años. Casi de inmediato se puso a actuar con tal indolencia y desconsideración hacia los modales correctos que enseguida resurgieron los pasados antagonismos entre él y el padre. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos leyendo la tercera parte que se llama Los Hermanos. Son 4 partes, así que los espero. Todavía nos falta bastante por terminar este libro. Muchas gracias por escucharme.